Hola amigos, bienvenidos al primer video de 2024. Sí, me tardó un poco en lanzar este video, pero como pueden ver, estamos cambiando un poco la forma como estamos haciendo las cosas. Tengo hasta camiseta y cosas distintas. Hemos realmente invertido en poder crear más contenido de valor de una manera más rápida, y por eso el contenido va a ser un poco también un poco más orgánico, por así decirlo. Em, y eso pues no se hace de la noche para el día. Yo tengo muy poca ayuda, entonces yo tuve que hacer casi todo solito. Por eso la tardanza en lanzar el primer video de 2024. Y también confieso que yo pues tomé unos días de vacaciones. A final de cuentas hacía más de 2 años que no tomaba vacaciones, realmente las necesitaba. Bueno, sin más temas que no tienen nada que ver con el video, hablemos del punto principal de este video. ¿Realmente creo que el Bitcoin puede llegar a $100,000? La respuesta simple es que sí. Para mí hay dos tendencias de muy largo plazo que van a seguir empujando el precio del Bitcoin y de las demás criptomonedas hacia arriba, porque cada vez más esta nueva tecnología hace parte, digamos, de la forma como nosotros hacemos transacciones en el planeta. Esto no es un cambio que pasa del día para la noche, pero a medida que se vaya ocurriendo, vemos que cada vez más las personas van adoptando, y eso obviamente aumenta el precio del Bitcoin y las de las demás criptomonedas. Pero en específico, si queremos ser muy específicos, ¿qué creo que puede pasar con el Bitcoin? Vayamos, por ejemplo, si ustedes ya han visto en mi video del año pasado, yo ya hablaba de estas dos tendencias que creo que pueden hacer con que el Bitcoin llegue a $100,000, y no en 10 años, sino que en los próximos 2 a 3 años. Y una de ellas ya ocurrió, que es la ETF del Bitcoin. La ETF es un fondo ETF, que creo que se dice LTF en español, perdón. El ETF, en este caso, el fondo de inversión ETF, básicamente es un fondo de inversión cotizado en bolsa. Y básicamente, ¿y eso qué significa? Significa que ahora puedes no solamente comprar bitcoins directamente con exchanges, también puedes, cuando tienes un broker y tienes acceso a una bolsa de valores, sobre todo en Estados Unidos, ya puedes invertir tu dinero a través del broker en un fondo de inversión que por su vez invierte en bitcoin. Y uno puede pensar, pero este es un poco engorroso, porque alguien quisiera invertir en un ETF y por qué no comprar directamente criptomonedas. La razón más sencilla es que hay regulación, y no todos los fondos de inversión y no todos los administradores de dinero pueden comprar lo que se les dé la gana. Imagínense ustedes si el administrador del fondo de pensiones de su país, sea de Colombia, México, Chile, el que sea, pudiera decidir que va a invertir en aguacates en Tailandia porque sí. Sería un poco raro. No es algo que tenga mucho sentido, y tú dices, pero no deberías tener esta libertad para hacer lo que se le dé la gana con el dinero de las personas. Entonces, por eso muchos países, la verdad, casi la mayoría de los países tienen reglas muy claros sobre fondos de inversiones, fondos de pensiones y otros tipos de gestores de dinero. Y casi que solamente dejan que inviertan en acciones o en fondos y cosas que estén cotizadas en la bolsa de valores, o productos muy claros y muy específicos de los bancos. Entonces, tener un fondo de inversión cotizado en la bolsa de valores americanas abre un mundo de posibilidades para diferentes inversionistas. Es decir, varios fondos de pensión ahora tienen la posibilidad de invertir en Bitcoin, que antes, o sea, el año pasado, no lo podían hacer. Entonces, si un fondo de inversión quiere invertir el 0.1% de todos sus activos en Bitcoin, lo puede hacer. Y eso, a lo largo del tiempo, cada vez más que las personas vayan diversificando sus inversiones y quieran tener un poco más de exposición a este activo, va a hacer con que el precio naturalmente suba, ¿no? Entonces, esta entrada de dinero es súper importante. Y uno puede decir, pero esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué? O sea,
¿cuánto dinero va a entrar y qué realmente va a hacer con que el mercado suba? Pues les digo que las mayores empresas de gestoras del planeta que no podían invertir directamente en el Bitcoin tienen alrededor de 13 billones de dólares en activos y controlan más o menos esta riqueza. Y si venimos acá, vemos esta página que se llama CoinMarketCap, que para mí es una página muy buena donde muestra exactamente cómo se está comportando el mercado de criptoactivos en este momento. Y entonces, si vemos actualmente, el Bitcoin está como a 39.000 dólares, casi a 40.000 dólares, o sea, un Bitcoin vale casi 40.000 dólares. Vemos si el precio ha subido o ha bajado en la última hora, las últimas 24 horas y en los últimos 7 días. Y aquí vemos lo que se llama market cap o valor de mercado. Y esto es como cuánto vale todos los bitcoins actualmente. O sea, si sumáramos todos los bitcoins actuales y multiplicarlos por su precio, tendríamos ahí 780.000 millones de dólares. Todo eso para decir que, pues, si hay 13 billones de dólares que ahora pueden invertir en 700.000 millones de dólares, y esto es, digamos, lo mínimo que se abrió en este momento, porque no estoy comentando de fondos de inversión de Asia, no estoy hablando de fondos de inversión de Europa que invierten en Estados Unidos y ahora tienen este acceso. De esos 13.000 millones de dólares, invierten apenas una fracción, son capaces de mover el mercado entero de criptoactivos y sobre todo el precio del Bitcoin, que es el 0.1%, o sea, lo que sería 130, sí, 0.1% sería como 130.000 millones de dólares, ya es un valor absurdo y no aumentaría y no es proporcional. ¿Qué quiere decir? Si yo trato de invertir 130.000 millones de dólares en este pool, muy probablemente voy a aumentar el precio mucho más de que 130.000 millones de dólares porque no hay tantos bitcoins en el mercado, ¿no? Muy probablemente vamos a ver el precio subir mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y eso, digamos, es la tendencia de largo plazo. Pero si ven acá, pues el precio ha caído en los últimos 7 días y la aprobación de la ETF se dio hace pues en el 10 de enero. Estamos en el 24, o bueno, el 10, 11 de enero, y estamos en el 24. ¿Qué pasa con el precio de Bitcoin que ha estado cayendo? Si vemos acá, esto es un día, pero si vemos una semana, pues el precio cayó, y si vemos un mes, el precio pues ya estuvo más alto, ya estuvo en 43 y otra vez cayó. Tuvo un pico acá, ¿no? Y cayó. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que realmente esta tendencia es de verdad? ¿O yo me equivoqué y eso no va a pasar? Existe un concepto y es muy importante cuando hablamos de inversión, que es un concepto en finanzas, ya que en inglés se dice algo como compren el rumor y venden la noticia, buying the rumor, selling the news, que básicamente dice que la expectativa de que algo pase hace con que el precio suba de manera exponencial. Y una vez que esto pase, como las cosas se tardan mucho más de lo que la mayoría de la gente se espera, hay mucha gente que se desespera o pierde interés y entonces hay una presión de bajada de precios muy fuerte. Y es un poco lo que vemos acá. Si tomamos la dirección de un año, vemos que salió de 22.000 dólares a casi 47.000. Entonces sí hubo, digamos, un aumento bastante fuerte que probablemente este último aumento a 47.000 dólares fue dado un poco por especulación y no debería haber pasado, y pues el precio ya se está estabilizando en 39. Pero si vemos, ya hubo un aumento muy grande, ¿no? O sea, básicamente casi que duplicamos de precio cuando comparado hace un año. Entonces, si es una tendencia correcta, sí digamos que esta, digamos, expectativa estaba correcta, y un ajuste en una semana, un mes, no es digamos, en un horizonte de tiempo de inversión de 2, 3, 4 años, no es algo que debería alarmarnos,
sobre todo porque no es una caída del 50%, o sea, no volvemos a los valores anteriores, sino que es una corrección de 7-8%, que pues la verdad, para un mercado tan volátil como el de criptomonedas, no es a nada del otro mundo. Entonces, dicho eso es algo que es súper importante tener en mente, es ver tu horizonte de inversión. Y para criptomonedas, tu horizonte de inversión debería ser de largo plazo y con eso ahí sí podrías decir, bien, si yo hubiera comprado eso pensando cuando yo publiqué mis primeros videos en 2022, pues muy probablemente hoy en día la mayoría de las personas que escucharon aquello y tomaron la decisión en su momento están positivos en su inversión, ¿no? Un detalle, eso no es recomendación de inversión, eso no es una asistencia a que las personas inviertan, simplemente es una explicación de cómo deberías empezar a pensar en invertir en activos poco ortodoxos, algo diferente, como por ejemplo el Bitcoin. Tienes que entender las tendencias de largo plazo. Esa es una de ellas. La segunda tendencia de largo plazo, que para mí es también extremadamente importante, es lo que es conocido como el Bitcoin halving. Y como ustedes ven acá, hay una estimativa o una expectativa de que el Bitcoin halving ocurra en más o menos 86 días. Para los que no saben qué significa el Bitcoin halving, básicamente es como el algoritmo de Bitcoin controla la cantidad de monedas en circulación. Ustedes ya deben haber escuchado que el Bitcoin tiene como tope máximo de criptomonedas 21 millones de Bitcoins. Ese es el máximo que se va a producir de Bitcoins. Pero la producción no es constante. A cada cierto tiempo, a cada cierto número de bloques y transacciones que ocurran en el blockchain de Bitcoin, lo que pasa es que el algoritmo va ajustando y si hay muchas transacciones o cuanto más transacciones haya, lo que el algoritmo hace es disminuye la cantidad de bitcoins producidos. Antes, creo que en un primer principio era un bitcoin, después se dividió en mitad, después en 25%, después en 12.5%. Es decir, cada vez que se aprueba una transacción, en lugar de pagar un bitcoin entero, ya se está pagando como el 12.5% o quizás hasta menos. Y esto va a ocurrir hasta que el Bitcoin llegue a 21 millones de Bitcoins totales. Y ahí después de eso, la forma de remunerar a la gente que valida las transacciones de Bitcoin cambia un poco. Dicho todo eso, lo que pasa es que pues muy probablemente no. Dicho eso, lo que significa esto número 86 es que estamos cerca de que haya este halving, es decir, que se disminuya a la mitad la cantidad de bitcoins producidos a cada vez que se aprueba un bloque. Y esto pues puede sonar algo muy técnico y un poco aburrido, pero es muy importante. Porque cuando vemos lo que pasó en los últimos halvings, bueno, o en las últimas veces que ocurrió eso, vemos que el precio de Bitcoin se dispara. Se dispara y si vemos, por ejemplo, en 2012 hubo como de los primeros Bitcoin halvings y el precio del Bitcoin saltó casi un 10.000%. Fue cuando el Bitcoin salió de como $8 a casi más o menos $600, $500. Fue un aumento así brutal, ¿no? O sea, de 50x, ¿no? O sea, una cosa absurda. Y obviamente, pues las personas que tenían Bitcoin antes y después, pues empezaron a ganar, o sea, empezaron a tener valor de sus inversiones valorados mucho. Si vemos en 2016, que entre 2016 y 2018 hubo otro halving, que es cuando la mayoría de la gente empezó a escuchar de criptomonedas. Yo particularmente conocí a Bitcoin más o menos en 2016, entonces yo empecé a invertir por esta época y vi el Bitcoin salir de más o menos 1.000, $2.000 a $20.000. Es decir, multiplicando por 20, o como otros 3.000, 5.000% de valorización, una valorización brutal y obviamente uno puede decir, Dios, estos son ganancias que pueden cambiar la vida de una persona. Sí, y si bien que cada halving
pues la valorización disminuye, pues siguen siendo valorizaciones importantes. Es decir, es muy difícil tú lograr hoy en día cualquier inversión que te dé este tipo de rentabilidad. Y bueno, ¿qué pasó? En 2020, en plena pandemia, hubo otro halving. Y eso, pues obviamente hubo un impacto de halving en más o menos, pues ahí en la mitad de pandemia, que hizo con que el precio en 2021, en 2022 más o menos, llegara a los $67.000 que hemos visto. Y obviamente una vez que hay este pico, hay una bajada, entonces subió a 16, a $60.000 y volvió a bajar a casi 17.000, a 17, $16.000 como a inicios de 2023 o finales de 2022 y otra vez empezó a subir en parte por el tema del ETF, pero también se espera que suba en parte porque se va a disminuir la cantidad de bitcoins en circulación. Y si pensamos que va a haber una, ¿cómo se dice? Una valorización de un 200%, que es un tercio de lo que hubo en el último halving, pues ya estamos a Bitcoin a $100.000. Entonces, esas son dos tendencias muy positivas para el Bitcoin que deberían hacer con que el precio de Bitcoin suba de manera brutal en poco tiempo. Poco tiempo, 2, 3 años, ¿no? Entonces, cuando pasa el halving, no es que inmediatamente después el precio se dispara, sino que como pueden ver acá en la gráfica, yo voy a tratar de ver si logro aumentar un poco acá. No sé si ustedes pueden ver, déjame ver una cosita, ok. Si ven acá abajo, tenemos julio de 2016 y pues la tendencia va hasta más o menos 2018 por acá, por ejemplo. Entonces esto es algo que tarda un tiempo porque el mercado tarda en ajustarse, el precio va subiendo, entonces todas estas cosas van ajustándose y obviamente nosotros esperamos, desde mi punto de vista, nosotros no, pero yo desde mi punto de vista espero que pues haya estas dos tendencias. Entonces una mayor demanda, que las personas también, a medida que van invirtiendo, no pasa de la noche a la mañana, no son 14 días que todos los fondos de inversión deciden invertir en Bitcoin, sino que dentro de 1, 2, 3, 4 meses las personas van a pensar, ok, hay que cambiar la estrategia de inversión, quiero o no quiero invertir Bitcoin, cuánto quiero invertir, entonces esto tarda un poco, lo mismo con el Bitcoin halving, tarda un poco, pero son tendencias muy fuertes para hacer que el precio suba, ¿no? Entonces, estas son las dos principales razones por las cuales yo personalmente creo que sí podemos ver en menos de 3 años el Bitcoin a más de $100.000.